¿Cómo procede la aclaración de una sentencia de amparo? Aclaración de sentencia. Es importante tener en cuenta que los órganos judiciales en ocasiones cometen errores al momento de emitir una sentencia. Ahora bien, aclarar significa, de acuerdo al diccionario de la lengua española, del latín aclarare, de ad, a, y clarus, claro, tr. Disipar, quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de alguna cosa. Poner en claro, declarar, manifestar, explicar. Asimismo, para evidenciar la equivocación de que la aclaración de sentencia es un recurso, se consideró necesario explicar el tema de los recursos, sobre lo cual, a partir de su significado gramatical y doctrinario y de los criterios hasta entonces emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluyó que la aclaración de sentencia no es en rigor un recurso, pues, en todo caso, su promoción no dará lugar a la modificación, revocación o anulación del fallo. La aclaración de sentencia tiene la finalidad de aclarar y corregir los errores materiales y oscuridades de la resolución, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento, con la precisión de que esta institución no constituye un recurso, ni instancia específica que otorgue derecho a las partes para promover ante el órgano de control, a fin de que aclare la ejecutoria de amparo. Su razón de ser obedece a la necesidad de corregir y suplir los errores u omisiones en la sentencia ejecutoria a fin de que no impidan su debido cumplimiento. Por ello el juzgador, de manera oficiosa, debe corregir la sentencia para que armonicen el acto jurídico y el documento en que se contiene, pues las partes no pueden ni deben quedarse con una sentencia ejecutoria que sea oscura o que contenga yerros o equivocaciones. Sobre la base de que la sentencia puede ser considerada como un acto jurídico de decisión y como documento, es válido afirmar que el principio de inmutabilidad de la sentencia se aplica única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que representa. Consecuentemente, debe el tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico y, en cumplimiento de tal deber, corregir el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que éste concuerde con el acto jurídico decisorio. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la aclaración de sentencia es una institución procesal que forma parte integrante de la sentencia que aclara, establecida por la ley en beneficio de los gobernados, en virtud de que, cuando se dicta una sentencia, ésta puede contener algún error que es factible de ser corregido mediante la aclaración correspondiente, de manera que la resolución que en ella se dicte forma parte de la sentencia. Finalmente, se concluyó que el plazo de 15 días empieza a correr a partir de la notificación de la aclaración de sentencia, para promover, según sea el caso, el juicio de amparo en contra de esa resolución, o bien, la ampliación de la demanda de amparo que en contra de la sentencia definitiva se haya interpuesto previamente al pronunciamiento sobre la aclaración. En esa conclusión, se advierte que el alto tribunal consideró que, para el caso de que quien haya promovido el amparo en contra de la sentencia, que se busca aclarar, sea la misma parte que promovió la aclaración de sentencia, en el entendido de que ambas pueden coexistir, una vez resuelta esta, se encuentra en aptitud de promover la ampliación de demanda correspondiente, con lo que se corrobora lo dicho acerca de que lo decidido en la aclaración de sentencia forma parte de la misma resolución que se pretende aclarar. En lo hasta aquí relacionado se advierte que ha sido criterio reiterado e ininterrumpido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la resolución que decide, en sentido afirmativo o negativo, la aclaración de sentencia forma parte de dicho fallo. Incluso se ha sostenido que el plazo para su impugnación inicia a partir de que tal aclaración se resuelva y si bien se afirma la posibilidad de que coexista el amparo promovido contra la sentencia de la que se pide su aclaración y el trámite de la aclaración misma, en la misma ejecutoria, contradicción de tesis 12/2005, se hizo la salvedad de que, con el fin de que los gobernados se encuentren en aptitud de impugnar las irregularidades cometidas tanto en la sentencia como en la resolución de la aclaración, es posible promover, en su caso, la ampliación de demanda de amparo, si acaso quien promovió el juicio de garantías es el mismo que pidió la aclaración de sentencia. Por otro lado, en caso de que quien haya solicitado dicha aclaración, sin ver acogida su pretensión, no hubiera promovido hasta entonces demanda de amparo, estará en oportunidad de hacerlo dentro del plazo legal.
Ahora bien, la ley de amparo en vigor, específicamente en el último párrafo del artículo 74, introduce la figura jurídica de la aclaración de sentencia en los siguientes términos. Artículo 74. La sentencia debe contener: el órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Como se puede advertir, la disposición legal transcrita establece que una sentencia ejecutoriada puede aclararse, de manera oficiosa, por el órgano jurisdiccional que la emitió, con el único fin de corregir los posibles errores que se adviertan en el documento que contiene el acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Debe destacarse que la aclaración de sentencia se limita exclusivamente a una labor editorial. De ahí que cuando la resolución respectiva modifica cuestiones sustanciales del fallo, no se está en presencia de una verdadera aclaración que forme parte de la sentencia, pues en esa situación lo así decidido adolece de vicios propios. En adición a lo anterior, se advierte que una interpretación contraria traería como consecuencia las desventajas que derivan de una pluralidad de procesos que analicen la sentencia impugnada por vías diferentes. Lo expuesto con antelación permite colegir que la aclaración de sentencia, al no constituirse como un recurso o medio de defensa, únicamente procede de manera oficiosa. Sin embargo, tal circunstancia no impide que las partes insten al órgano jurisdiccional para que aclare una ejecutoria cuando estimen que adolece de un error o imprecisión material que pudiera trascender a su ejecución. Así se considera, porque aun cuando las partes no están legitimadas para solicitar la aclaración de una sentencia, el órgano jurisdiccional que la emitió puede hacer suya tal petición cuando lo estime pertinente, con independencia de que la aclaración resulte o no procedente, máxime que ello es acorde con el derecho fundamental de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 constitucional, y con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el dictado de toda decisión jurisdiccional. Esto es, la posibilidad de que las partes puedan instar una aclaración de sentencia, permite que el órgano jurisdiccional conozca los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en la ejecutoria cuya aclaración se solicita para que, en su caso, puedan ser corregidos o aclarados oficiosamente a efecto de lograr su debida ejecución y garantizar así el derecho fundamental a una completa impartición de justicia. Lo anterior de modo alguno significa que el órgano jurisdiccional deba, necesariamente, pronunciarse sobre la procedencia de la aclaración, pues válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente. En este sentido, el gobernado tendrá oportunidad de combatir la resolución que recae a la petición de aclaración de sentencia vía juicio de amparo, ya sea que tal resolución se declare fundada, infundada o improcedente. Esto, con la salvedad de que dicha regla general no es aplicable cuando se trate de una resolución que declare la improcedencia como resultado de que la petición se presentó extemporáneamente. Lo anterior encuentra su racionalidad en que acceder a ello tendría como consecuencia que el plazo para presentar una demanda de amparo quedara al arbitrio de una de las partes, pues con la mera presentación de una petición de aclaración, fuera del plazo legal para hacerlo, se dictaría una resolución de improcedencia que posibilitará la renovación de los términos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda de garantías. De ahí que deba excluirse tal supuesto, ya que alargar indefinidamente un plazo legal es contrario al derecho a la impartición de justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 constitucional. Criterios relevantes. Aclaración de sentencias de amparo. La circunstancia de que solo proceda de oficio, no impide que puedan proponerla las partes. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias solo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento.
Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente. Esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquella para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya. Aclaración de sentencia. El cómputo del plazo para promover el juicio de amparo directo en contra de una sentencia definitiva sujeta a esa institución procesal, inicia a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación de la resolución recaída a la solicitud correspondiente. La aclaración de sentencia es una institución procesal a favor de los gobernados tendente a aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar omisiones o bien corregir errores o defectos de la sentencia, sin introducir conceptos nuevos o alterar la sustancia de lo decidido ni las razones para decidirlo, a fin de lograr su debida ejecución y cumplir con el derecho fundamental de una administración de justicia completa, lo que se traduce en que las resoluciones deben ser congruentes y exhaustivas. Ahora bien, dicha institución no es propiamente un recurso de interposición obligatoria, previa a la promoción del juicio de amparo, dirigido a revocar o nulificar una sentencia, de ahí que no afecte el principio de definitividad y, por ende, la presentación de una demanda de amparo antes de la emisión de la resolución aclaratoria no actualiza una causal de improcedencia del juicio constitucional. Sin embargo, como la resolución de la solicitud de aclaración de sentencia, independientemente de su sentido, forma parte integrante de esta, si bien no la modifica en lo sustancial, sí puede generar nuevos agravios o cambiar el perjuicio causado a la parte afectada, de ahí que, con independencia de lo dispuesto en las leyes ordinarias al respecto, su promoción sí interrumpe el plazo para promover el juicio de amparo, ya que la sentencia respectiva adquiere el carácter de definitiva una vez que se resuelva sobre su aclaración, momento en el cual los justiciables podrán impugnar las irregularidades cometidas tanto en la sentencia como en la resolución de la aclaración. Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, el cómputo del plazo de 15 días para presentar una demanda de amparo directo iniciará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución recaída a la aclaración promovida oportunamente, en el entendido de que si se promovió amparo con anterioridad al pronunciamiento de esta, podrá ampliarse la demanda durante el plazo referido, sin que, para efectos del cómputo de dicho plazo, pueda realizarse distinción alguna entre las partes de la sentencia sujetas a aclaración, o la trascendencia de lo aclarado, pues la unidad de la sentencia y del fallo que resuelve sobre su aclaración impiden dividirlos para esos efectos ni la promoción de un juicio constitucional debe condicionarse al resultado de una aclaración antes de conocer su contenido, pues ello implicaría denegación de justicia y falta de certeza jurídica ante la existencia de posibles errores que no son atribuibles a los gobernados, a quienes, de privárseles de la posibilidad de aclarar esos errores e impugnar oportunamente la sentencia objeto de aclaración, se les estaría limitando injustificadamente su derecho fundamental a una administración de justicia completa, sin que ello deje a su arbitrio determinar la oportunidad para promover el amparo, pues el plazo para solicitar la aclaración de sentencia, en caso de que el tribunal que la emita no la advierta de oficio, lo acotan los códigos procesales que rigen a la sentencia que constituye el acto reclamado. Además, atendiendo al principio de equidad procesal, el plazo para promover el juicio de amparo será aplicable tanto para quien solicitó la aclaración de sentencia como para su contraparte, por lo que, si después de resuelta la aclaración cualquiera de las partes en el juicio natural considera que el fallo respectivo le causa algún perjuicio, podrá presentar su demanda de amparo o la ampliación relativa dentro del plazo referido.
Aclaración de sentencias de amparo dictadas por los tribunales colegiados de circuito. Su presidente no está facultado para decidir, por sí y ante sí, sobre su procedencia, aun cuando la soliciten las partes. Acorde con el párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la sentencia ejecutoriada solo puede aclararse, de oficio, por el órgano jurisdiccional emisor. De ahí que, tratándose de ejecutorias dictadas por los tribunales colegiados de circuito, su presidente no debe decidir, por sí y ante sí, sobre la procedencia de su aclaración aunque la soliciten las partes, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional, o cualquiera de sus integrantes, puede hacer suya la petición cuando lo estime pertinente, con independencia de que la aclaración resulte o no procedente. Es decir, la circunstancia de que la aclaración de sentencia solo proceda de oficio, no impide a las partes instarla ante el órgano jurisdiccional emisor, en tanto ello le permite conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en la ejecutoria para que, en su caso, pueda aclararla, a fin de lograr su debida ejecución, y garantizar así el derecho fundamental a una impartición de justicia completa. Por tanto, ante una solicitud de aclaración de sentencia formulada por las partes, el magistrado presidente debe instruir al secretario de acuerdos para que dé cuenta con ella al órgano colegiado y determine el trámite conducente, conforme al artículo 41, fracción tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si ninguno de los integrantes estima pertinente hacer suya la solicitud, el magistrado presidente debe desecharla por notoriamente improcedente ante la falta de legitimación del promovente.